Me he especializado en derecho corporativo y empresarial, en derecho regulatorio, y he participado en algunos foros de creación de diversas regulaciones. Me gustaría compartir la presentación con ustedes, creo que ya la están compartiendo. Eh, pues en esta presentación vamos a hablar de algo bueno, pues llegó inesperadamente y que estamos tratando de entenderlo desde el punto o desde el ángulo jurídico de cómo mantenernos en control y cómo mantenernos aún con esta crisis conforme a derecho. Tanto empresas como trabajadores, digo, todos tenemos tal vez las mismas preguntas, tal vez los trabajadores se hacen las mismas preguntas que los patrones, obviamente con un enfoque distinto de dónde, quién me puede ayudar, cómo puedo hacer esto. Entonces, denme un segundo, les voy a compartir la presentación que preparamos. Mm, Listo. Bueno, como sabemos, el tema del COVID va a ser un desafío que no se va a quedar únicamente en los meses pasados y en los meses a corto plazo. Va a ser un desafío que se va a presentar, supongo, por años, porque nos presentó una nueva problemática. ¿Qué es lo que podemos hacer en caso de que cualquier enfermedad, no solo esta, nos impida acudir a nuestros centros de trabajo, interrumpa nuestras labores, interrumpa nuestros ingresos? Y cómo definirnos, cómo partir, qué hacer, que es como la pregunta que todos tenemos. Entonces, empezamos con cómo debemos definir nuestra situación legal actual. Empezamos con las empresas. Las empresas realmente, bueno, por parte del gobierno se emitió una declaratoria en donde el gobierno definía cuáles eran las empresas esenciales, las que no entraran dentro de este rango de actividades esenciales tenían que parar sus labores durante determinado tiempo. Han salido diversas circulares, las cuales han ampliado estos términos. En este momento, bueno, tenemos la última, que es hasta el 1 de junio, en donde después viene otra circular que nos dice cómo se van a reincorporar las actividades de manera escalonada. Debemos empezar en cómo definimos la actividad de nuestra empresa. Las empresas están hechas con un acta constitutiva y en el acta constitutiva viene tu objeto social y qué es lo que estás haciendo. Entonces, bueno, lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué hace mi empresa? Y en caso de que tú consideres que tu empresa es una actividad esencial, digo, tienes que consultar todas estas circulares. En la primer circular nos hablaban de las actividades esenciales en materia de salud, en materia de transporte, en materia de seguridad, en materia de alimentos o de artículos de primera necesidad como súper, tiendas, restaurantes, pero también venía otras reglas. Por ejemplo, si tenías un restaurante, bueno, decía, ok, no puedes tener a más de 50 personas. Después cambió y esto fue, ahora solo puedes tener servicio para llevar. Entonces aquí es súper importante que revisemos todas estas ligas que nos proporcionó el gobierno y que nos sigue actualizando, porque obviamente es algo que ellos no tenían contemplado y algo que se tiene que ir definiendo con el tiempo. Se tienen que ir tomando las medidas necesarias para que la economía, para que las industrias puedan seguir caminando. Entonces, si tú consideras que tu empresa es una actividad esencial, según las circulares que se han emitido mediante diario oficial de la Federación, tú tendrías que armar un expediente, acudir a la Secretaría de Economía, ya que no existe un procedimiento. Esto es una recomendación. Hay algo que debe quedar muy, muy claro. No existe un proceso
de que haya emitido la autoridad, que haya dicho, vas a hacer, este es el paso 1, este es el paso 2 y este es el paso 3 para que tu empresa se considere o no como una actividad esencial. Lo que yo recomiendo desde mi punto de vista de materia regulatoria y como son los procesos regulatorios para la obtención de permisos es incorporar una carpeta, incorporar un expediente y decir, bueno, ok, autoridades, para que yo pueda seguir operando de la mejor forma, lo que necesito es que tú me... deme un segundo, voy a darle iniciar a la presentación porque al parecer no le había dado iniciar. Listo, me parece que ya está. No sé si me puedes confirmar, Chris. Aún se ve en pequeño, pero igual ahí A ver, está. dame un segundo para... Ah, ya vi. Es que estaba tapándolo mi cuadro de diálogo. Listo. Bueno, entonces, esa es la recomendación. Hacer tu expediente, obviamente, va a conformarse por tu acta constitutiva y por el documento en donde tú identificas y le dices al gobierno y de cierto modo tú le pones algún fundamento de por qué consideras que tu actividad es esencial. Bueno, lo primero es eso, acudir ya, primero revisar como todo el tema de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Salud, acudir a la Secretaría de Economía, presentar tu escrito, porque siempre creo que en el derecho lo más importante es que se tiene por escrito, porque a veces tenemos muchos comentarios, tenemos muchas noticias que nos dicen de manera verbal y esas noticias no tienen validez. Entonces siempre nos tenemos que ir a los documentos que emite el gobierno, siempre tenemos que ir a ver todas las circulares porque en estos días he estado actualizando de manera constante. Entonces, bueno, primero tenemos ese tema en donde tienes que definir tu actividad. Ahora, en este momento hay muchas inspecciones porque algunas de las empresas no es que no entren en una actividad esencial. Digamos que tú argumentas y que acreditas frente a la autoridad que eres una actividad esencial. Eso no te hace exento de visitas de INVEA, de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de Secretaría de Salud, para ver que a pesar de que eres una empresa que se considera como actividad esencial, estás respetando los lineamientos de las circulares que el gobierno te ha proporcionado, que tienes una sana distancia entre tus colaboradores, que tienes las medidas necesarias de higiene, que estás tomando todas esas medidas que ellos ya te dieron. Entonces es muy importante que no nos neguemos a una visita, porque el negarse a una visita podría ser la razón por la cual clausuren. Entonces no hay que negarse a una visita. Si tú ya entras como una actividad esencial, entonces si te hacen una visita, pues lo mejor sería tener como en consideración todas las recomendaciones emitidas por el gobierno para que tú puedas seguir operando. Después, bueno, tenemos esta pregunta que es si podemos o no considerar al COVID como un supuesto de un caso fortuito o fuerza mayor. Esto viene del artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo, que es como la pregunta que todos nos hacemos. ¿Podemos considerar esto una emergencia sanitaria según lo dicta este artículo para poder suspender salarios, bajar salarios y toda esta duda que tenemos? Ahora, bueno, hay existe este artículo y nos dice específicamente
cuáles son el fundamento en el cual se podría utilizar. Que sea un suceso de la naturaleza, que sea algo hecho, hechos del hombre o actos de autoridad. Entonces, tenemos que analizar cada caso en concreto que querramos aplicar a nuestros empleados, por ejemplo, reducciones de sueldos y demás. Pero eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Estamos viendo como primero el tema de la clausura de oficinas, que es lo que viene en esta lámina de la presentación, digamos, en donde si tú te niegas, sí pueden clausurarte. Entonces hay que tener como todo muy, muy en orden, según todas las circulares que vienen links en la presentación al final de todas las circulares. Realmente se están actualizando cada semana, cada 15 días. Y no solamente hay que tomar en cuenta lo que dice, no sé, en las conferencias y demás. Hay que irnos, creo que, al diario oficial de la Federación de temas locales y temas federales. Entonces tenemos que estar actualizando esa documentación, tenemos que estar informados de lo que esté pasando. Luego, bueno, aquí está esta que es como la pregunta de todos que todos nos hacemos, porque en muchas de las empresas se han tomado medidas como el acercarse a sus trabajadores de dos formas. La primera es decirle, tienes que tomar vacaciones obligatorias sin paga, tienes que tomarte algunos días de descanso, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y es donde entramos en qué es lo que puedo hacer como patrón sin incumplir en las leyes. Muchos de los patrones decían, bueno, pues en el artículo 429 nos dice que podemos disminuirles el salario a 132 pesos diarios y esto únicamente tendrá que alargarse por un mes y ya después en automático los corremos. Pero no es esta situación, porque eso es una suspensión de las relaciones colectivas de trabajo, lo cual no se ha emitido una circular y el único que puede emitir una circular respecto de esto es el gobierno federal. Lo único que emitieron fue una emergencia sanitaria, pero no se hizo ningún pronunciamiento. Todo lo contrario, las autoridades responsables de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos dicen, no puedes suspender a tus trabajadores, no puedes disminuirles el salario. Entonces aquí lo que yo recomendaría a los patrones es acercarte con tu trabajador y decirle, mira, la situación de la empresa es de esta y esta manera y llegar a un consenso, porque no se puede hacer de manera unilateral. Cualquier acuerdo que se haga tiene que hacerse de manera bilateral y cualquier acuerdo es muy importante que se haga por escrito, el acuerdo que sea. Hay derechos que son irrenunciables para los trabajadores, entonces se pueden hacer o negociar acuerdos, puedes decirle a tus trabajadores, como lo sabes, no es el momento más abundante, entonces quisiera ver si tú estás de acuerdo en que tu sueldo disminuya en este porcentaje y que en determinados meses se compense de esta manera. Pero tiene que ser un acuerdo bilateral. Si tú como patrón haces un acuerdo unilateral e impones a tus trabajadores, vas a tener conflictos a largo plazo. A lo mejor en este momento no los tienes porque muchas de las personas aceptan la modificación porque la situación en la que estamos pues no nos permite pensar a lo mejor, oye, voy a irme a otro trabajo o renuncio o lo que sea. No, no, no. Tienes que considerar que esa situación va a ser a mediano o largo plazo. Ya que el gobierno no emitió una circular en donde se aplique el artículo 429. Entonces, tenemos que ser, todo lo que se haga tiene que ser un acuerdo bilateral, un acuerdo por escrito con nuestros trabajadores y un acuerdo en el que ambas partes estén de acuerdo.
Si tú tienes un acuerdo por escrito y tu trabajador en un futuro presenta una demanda ante la Junta Federal o se acerca a Profedet, bueno, tú vas a tener un documento que acredite que fue un acuerdo de ambas partes y que realmente se va a subsanar en un futuro. No sabemos en qué momento el acuerdo que ustedes hagan, pues es el que lleguen con sus trabajadores, ¿no? Después de esto, tenemos también algunas cosas que se han estado implementando para seguir trabajando y respetar las reglas, ¿no? Para no tener concentraciones en las oficinas y demás, se ha estado implementando home office. El home office es básicamente considerado como trabajar en casa, pero no interrumpe ni los horarios, ni los derechos de los trabajadores, absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa si uno de los trabajadores tiene un accidente haciendo home office en el horario de trabajo? Ajá, acuérdense que el horario de trabajo son las horas que laboras y también se consideran las horas de transporte de tu casa a tu lugar de trabajo y viceversa, ¿no? Entonces, tenemos que acercarnos, por ejemplo, si el trabajador te dice, oye, ¿sabes qué? Tuve un accidente. Tenemos que analizar aquí algo súper importante. Tenemos que ver qué estaba haciendo el trabajador, en qué horario pasó y tendríamos que acercarnos con él, tendríamos que acercarnos y determinar el caso en particular, porque creo que en esta experiencia del COVID, todo van a ser casos en particular. Nada se puede tomar de manera general. Nada, absolutamente nada. Puede que un trabajador te diga, yo me accidenté a tal hora y te diga específicamente cómo fue y se considera accidente de trabajo. Y puede que otro trabajador te diga, yo me accidenté el lunes, pero tal vez no se accidentó en el horario de trabajo o tal vez no se accidentó haciendo las labores que corresponden a su trabajo. Entonces, tenemos que determinarlo porque para eso existen el catalogar los accidentes. Entonces, tenemos que ver cómo pasó y hacer el proceso en particular. Tenemos que tomar en cuenta que en este momento todos son procesos en particular, todo, 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 todo. Después de esto, un segundo. Listo. Ahora, como empresa, bueno, pues muchos dicen, oye, ¿qué es lo que puedo hacer si mi empresa no se considera como una actividad esencial y no se cataloga dentro de ninguno de los supuestos que el gobierno ha emitido en sus circulares? Bueno, pues lo que puedes hacer es acercarte a todas estas autoridades que están aquí para obtener un préstamo. Son diferentes y tienes que analizar cuáles son las ventajas a corto y a largo plazo. Tienes que considerar que, por ejemplo, los créditos por parte del gobierno federal, que es la primera opción, son créditos que tienes que darte de alta en una plataforma, tienes que cumplir con ciertos requisitos, que son los créditos que les están llamando créditos de palabra, pero tienes que hacer algunos pasos antes. Aquí está la liga por si a alguien le interesa. Están igual actualizando montos y demás, pero al principio eran préstamos de 25,000, 20,000 pesos para las pymes y demás, y para quienes acudieran a las autoridades para este préstamo. Entonces, a lo mejor tienes que considerar no solo el momento en el que estamos viviendo, sino tienes que hacer un análisis de corto y largo plazo. También están los créditos por parte del BID. Aquí también está la liga para que si ustedes quieren, bueno, los consulten todas los requisitos que están. Igual, bueno, ahí hay un tema que es las empresas dicen, bueno, ok, yo suspendí mis labores, pero ¿qué puedo hacer con esos pagos del IMSS y del Infonavit de mis trabajadores? Bueno, pues debo decirles que esos pagos no se suspenden porque son cuotas que se deben de seguir cubriendo, pero el Infonavit abrió
una línea de atención especializada para el COVID, para que tú acudas a ellos y hagas una negociación, pero no es algo que vaya a pasar de la nada, no es algo que si tú no accionas ese mecanismo, el gobierno diga, ah, ok, yo le voy a perdonar sus cuotas, no, y después de esto, bueno, si nosotros incumplimos con las cuotas, puede venir una multa, pueden venir otras cosas, entonces lo que yo les recomiendo es que ustedes de sus cuotas del Infonavit, que abrió y emitió no una circular, pero sí dijo, yo voy a estar posponiendo los pagos y necesito que te acerques a mí y que hagamos un acuerdo empresa. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. En la página del Infonavit está esa liga en particular y pues eso es respecto de Infonavit IMSS. También había otra duda que me habían planteado, que era la duda de si tengo que seguir pagando mis servicios como luz, agua, renta, etcétera, ¿no? Porque dices, bueno, no tengo dinero, no estoy ni siquiera trabajando, soy o no una actividad esencial, pero no tengo el mismo flujo económico. Entonces, aquí hay dos tipos de pagos. Por ejemplo, si las empresas tienen contratos de arrendamiento entre particulares y están los pagos que se hacen a la luz, predial, agua, etcétera. Para esto no se emitió en ningún momento una circular del gobierno en donde ellos ordenaran la suspensión del pago de rentas y servicios, como pasó en otros países. Aquí nunca se emitió esa circular. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si tienes un contrato entre particulares, alguien que te está arrendando un inmueble, entonces tú vas con él y tratas de hacer un acuerdo por escrito, un acuerdo en el que tienes una prórroga, o lo que tú necesites o acuerdes con tu contrato de arrendamiento, pero es algo que necesitas hacer, que necesitas accionar. Todos estos mecanismos los necesitas hacer. El tema de la luz, bueno, fue un tema que tenían ahí en el aire el gobierno y la misma compañía dijo, nosotros no podemos suspender los pagos porque no tenemos el flujo para esto. Entonces tenemos que seguir con nuestros pagos, hay que acudir, hay que solicitar prórrogas, pero tienes que hacerlo, tienes que activar este mecanismo porque nada se ha suspendido. Ese es bueno, otra de los temas que tenían dudas. Hay algo que es súper importante, no sé si me movió esto, no sé dónde está, aquí está. No. Dame un segundo que me perdí en las hojitas de la presentación. Bueno, hay recomendaciones que las empresas se les sugiere seguir, que son capacitar a tu personal respecto de, primero, hacerlo consciente de los síntomas del COVID. Una vez que son conscientes de los síntomas del COVID, bueno, se recomienda que se tome la temperatura si tu lugar de trabajo es considerado como una actividad esencial y si tienes que acudir físicamente a la empresa o al lugar de trabajo, se recomienda que se tomen la temperatura, que se tome la presión para ver si eres del grupo de riesgo. Todos estos temas. Primero, pues, revisar cómo están como los síntomas de la persona. Después tienes que capacitar a tu personal y decirle cómo va a desarrollar sus funciones. A lo mejor vas a tener que desarrollar manuales emergentes que digas, bueno, van a durar de aquí a tal tiempo y después le voy a dar una regularización a este manual. Hay que elaborar manuales en donde tú tengas que el personal de limpieza, o si no hay personal de limpieza y tu mismo personal es multifuncional, tienes que decirles cómo se tiene que hacer la limpieza, tienes que proveer los productos de limpieza para el establecimiento y también la limpieza, por ejemplo, gel, jabón, todo lo que necesiten tus trabajadores para que no estén en riesgo.
tienes que escalonar horarios, tienes que separar a la gente para que se cumpla el tema de la distancia que se tiene que tener. Si alguien presenta síntomas, pues obviamente lo tienes que mandar a su casa y tienes que darle seguimiento. Pues sabemos que no hay que ir a los hospitales si no es un accidente o si no es algo de gravedad, tienes que llamar a la línea y que te tomen la prueba y demás. Entonces tienes que darle seguimiento porque ese empleado que te dice me siento mal, puede haber estado en contacto con otras personas. Entonces, tu obligación como patrón es darle seguimiento. Después, llevar un registro de las personas que se han enfermado en la empresa para considerar cómo puede ser la ramificación. Decir, ok, hoy vinieron estas 2 personas y una me acaba de decir que está enferma. Le hablas a la otra persona, le comentas la situación y empiezas a seguir el protocolo que emitió el gobierno para las pruebas y para la atención del COVID. Después, bueno, ahorita les contesto todas sus preguntas, nada más termino de la presentación y les contesto sus preguntas. Aquí está, bueno, también el tema que les decía de establecer políticas temporales. Digamos que no van a ser temporales porque aun cuando regresemos a la normalidad como esta en esta etapa escalonada que acaba de salir hace unos días, aún así no vamos a poder regresar a lo mismo. Tenemos que considerar que va a ser algo nuevo y algo a lo que nos debemos adaptar. Entonces, tus políticas temporales van a ser hasta el momento en el que sean necesarias. Tienen que ser efectivas hasta que sea necesario. Y bueno, tienes todo esto en consideración. Tienes que estar, algo muy importante para las empresas que hacen home office, tienes que establecer una política del home office, porque a lo mejor los patrones dicen, ok, yo creo que es mejor que trabajen desde casa, pero tienes que establecer una política tal vez de decirle, oye, pues en la mañana vamos a mandarnos un correo, a ese correo le vamos a dar seguimiento y tenemos obviamente que respetar los horarios de los trabajadores. El horario laboral es el mismo que tienes en tu oficina, es el mismo que tienes en home office, no cambia y obviamente, bueno, pues tienes que estar disponible en tus horarios de trabajo y tienes que cumplir con las mismas metas que tenías de manera presencial. Pero lo que yo les recomiendo es que se hagan manuales para que estos manuales pues los tengas, digamos, por escrito y tus trabajadores siempre estén conscientes cómo se tiene que hacer. Entonces, ahora sí ya, pues esas son algunas de las dudas más generales y más genéricas. Voy a ir a los comentarios que me mandaron. Um, bueno, igual creo que van a compartirles la presentación, porque eran los 3 primeros mensajes. Después viene una pregunta de Sara en donde dice, mi roomie trabaja en estafeta, en el área de ventas para empresas, pero quieren dejar que se tome home office full time. ¿Y hay alguna ley que respalde o ayude a que se establezca el home office? Bueno, pues estas son las medidas que si tu empresa es considerada como esencial o no es considerada como esencial y no te despide y que si te despiden, no es como que la empresa pueda decir en este momento, como estamos en el COVID, te voy a despedir sin nada. No puede ser así. Ellos tendrían que acreditar por qué es un despido justificado y por qué no te tendrían que indemnizar como si fuera una liquidación. Aquí hay que ver cada caso en particular. Esta pregunta, por ejemplo, lo que la amiga de Sara puede hacer es mandarle un correo a recursos humanos, porque acuérdense que lo más importante es todo por escrito, nada por llamadas o por mensajes de WhatsApp, no, porque esos no son medios oficiales. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, mandas un correo de tu correo empresarial al área de recursos humanos y le dices, oye, me gustaría que me digas si se va a implementar home office y cómo va a ser ese home office. Quiero que me digas si tiene alguna implementación distinta a mi horario de trabajo, etcétera. Entonces, esa sería la respuesta, porque a lo mejor le van a decir, un día tienes que ir, pero nosotros, como vas a venir a nuestras oficinas, pues te vamos a proveer
todo lo necesario, que es un cubrebocas, una careta, unos lentes, no sé, las medidas necesarias de seguridad para que tú puedas estar en la oficina y vamos a tener una distancia de tantos metros entre cada trabajador y un día vas a hacer home office. Entonces, ese día que estés en home office, las cosas las vas a desarrollar de esta y de esta forma. Lo que yo le recomiendo es que mande un correo a su área de recursos humanos y que espere que se lo contesten por escrito, sino que se acerque a ellos y le diga, oye, te mandé un correo, necesito que me aclares esta duda. Y obviamente el tema de su sueldo tendría que ser un acuerdo bilateral en caso de que se modifique. Entonces, si tienen alguna otra pregunta, pues con gusto se las puedo contestar. Un descuento de renta. Bueno, un descuento de renta es un contrato entre particulares, como les decía, y sí puedes solicitarlo, sí puedes hacerlo, pero no hay nada que obligue a tu arrendatario a respetarlo. O sea, no hay nada que lo obligue. No hay una ley civil o mercantil o una circular emitida por el gobierno federal. No hay nada. Entonces, no te, no te, no es obligatorio que lo acepten, pero lo más razonable es que te acerques a él y le digas, oye, podemos hacer un adendum al contrato y hacerlo, y esta renta que no te puedo pagar te la pago en diciembre o te la pago en 2 partes o algo así, o sea, hacer un acuerdo, pero realmente no es algo obligatorio. Entonces tendría que ser un acuerdo, y más porque es un acuerdo entre particulares. Tendrías que acercarte a él y ofrecerle una negociación y decirle, te lo puedo pagar de esta o de esta manera. Luego otra persona, una persona le hicieron renunciar y firmar otro contrato con menor sueldo. ¿Hay forma de tener resolución sobre esto? Bueno, eso es algo, es lo que les decía. Ese es el gran tema. Tú firmas algo y es un acuerdo por escrito. Si esta persona no estaba de acuerdo y realmente fue impuesta la firma con violencia por parte del patrón y le dijo, oye, si no lo haces, pues te voy a correr y demás, lo que puede hacer es, en este momento hay una línea emergente de Profedet. Profedet es una dependencia que te ayuda y te da asesoría en materia de seguridad social, o sea, en materia laboral. Y puede decirle, oye, ¿sabes qué? Yo hice, mi patrón me obligó a firmar un contrato nuevo con un menor sueldo. Y entonces se va a desencadenar un proceso legal en contra del patrón porque realmente es un acuerdo de voluntades. Aquí está el contrato que ya firmó y se supone que si tú firmas algo, bueno, pues estás de acuerdo, pero si lo hizo bajo coerción o bajo presión o bajo amenaza, entonces tendría que acudir a las autoridades y decirles a las autoridades que sí firmó, pero que lo hizo de esta manera, pero ya con su patrón no puede hacer nada porque ya firmó el contrato, entonces lo que tiene que hacer es después acudir a las autoridades, dependiendo, por ejemplo, si es, no sé en qué trabaje, pero hay dos autoridades que se encargan de esto. Una es la Junta Federal de Conciliación y la otra es la Junta Local. Bueno, las juntas locales, porque le pertenecen a cada lugar. Ahora, igual y podría, al final hay una liga al tema de Profedet, puede mandar ahí este tema, podemos checarlo el caso en particular, porque de esto van a estar llenos los buzones de dudas de los casos en particular. Entonces, si esta persona no estaba de acuerdo, eso es lo que puede hacer. Puede acudir a las autoridades y decir que sí lo firmó, pero que lo firmó bajo coerción, bajo presión, con amenazas y demás. Súper.
Perdón, ahí hay Hay otra otra. pregunta, Como Ana. empresario, tuve que cerrar mi empresa de manera temporal. Se les pagó a los empleados el mes que trabajaron, pero ahora ya no les pude seguir pagando. Uno de los empleados me reclamó por no seguir dándoles sueldo. Sí, por desgracia, sí, porque para tú cerrar tu empresa de manera definitiva, tendrías que, si es una empresa formal y demás, tendrías que hacer un concurso mercantil y decir que vas a cerrar la empresa, que vas a cerrar operación y tendrías que liquidar a tus empleados. Entonces, yo entiendo que esta crisis es algo que el gobierno tal vez no nos está proporcionando las herramientas para poder dar continuidad a nuestros empleos, a nuestras empresas, pero por desgracia, en este momento, tu trabajador, si quiere, puede acudir a las autoridades y demandarte por un despido. A lo mejor tú dices, yo no lo despedí, entonces te puede demandar porque no le estás pagando el salario que le corresponde y porque no hubo una suspensión de actividades. Entonces, tienes dos opciones. Tienes la opción de liquidar a tus trabajadores, tienes la opción de acercarte con ellos y hacer un acuerdo por escrito y decirles, no te puedo pagar ahorita porque no tengo flujo de dinero, pero podemos acordar que esos sueldos los pasamos a diciembre o lo pasamos a una compensación, pero es muy importante que tengan ese acuerdo bilateral por escrito, que ambas partes estén de acuerdo, porque eso es lo que hacen las empresas. Tienes que tener un acuerdo por escrito firmado por ambas partes, porque si no, tus empleados van a poder demandarte. Y ahorita a lo mejor no lo vemos como algo real, pero va a ser un factor que se va a detonar terminando la cuarentena y la cuarentena de las instituciones legales. Ahorita no hay, está Profedet, esta línea que les digo que es para trabajadores, y los trabajadores van a empezar ahí a mandar sus quejas, van a decir, oye, mi patrón esto, mi patrón. Entonces, mejor acércate tú primero con tus trabajadores, porque sí te va a poder demandar, lo más probable, lo que yo te digo por experiencias pasadas, es que te va a demandar por despido. Y entonces lo mejor es que te acerques en este momento y le digas, vamos a llegar a un acuerdo. No sé si tú lo despides, lo tendrías que liquidar. Y aparte, y si no lo despides, pues firmar un acuerdo de su sueldo, decirle, ok, no te lo puedo pagar ahorita, pero mira, valora que en este momento el empleo te puede generar un empleo, no sé, a lo mejor conseguir un empleo va a ser difícil. Mejor dame esta oportunidad de regularizarme y hacer eso. Entonces, hacer acuerdos. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna duda. De cualquier forma, esta presentación va a estar disponible en la página de la pieza, este, así como la charla. Se grabó para que puedan consultarla y si tienen pues más dudas puedan irlas definiendo por ese medio. Igual les voy a dejar aquí mi correo por si tienen alguna duda relacionada a lo laboral o están buscando alguna oportunidad laboral, igual les podemos apoyar en todo eso. Este, y pues listo. Ana, no sé si tú quieras comentar algo más ya para cerrar. Pues solo que recuerden que cada caso se tiene que tomar en particular. Cada caso, si un empleado hace esto, trata de que los otros no hagan lo mismo. Trata cada caso en particular y ve siguiendo los pasos. Definir uno, dos, tres, tener tus políticas, tus manuales, para que nada se salga de control y puedas permanecer en este mercado que es súper resiliente en este momento. Entonces, tienes que permanecer en él y esas son algunas de las recomendaciones. Si tienen alguna duda, igual si quieres dar mi correo, Cris, en materia jurídica o demás, con gusto les puedo decir quién los puede orientar o si yo tengo la respuesta, pues con gusto se las puedo dar. Súper, Ana, pues muchísimas gracias. Les voy a dejar igual ahí tu correo y abierto
en la publicación que hagamos en el grupo de Facebook de la pieza, bueno, en la página de Facebook de la pieza. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por la disponibilidad y pues por toda la información que nos pudiste brindar. De verdad que es algo para la gente que muy importante y que hay cosas ahí que de repente sé de muchos casos que les da como pena poder entrar en este tema por, pues por haberse quedado sin trabajo, sin dinero y demás. Pero bueno, pues lo importante es buscar la manera de salir, irnos apoyando y creciendo, ¿no? Ok, pues con gusto y espero que les haya servido. De hecho, Ana, pues muchísimas gracias a todos por asistir y pues cualquier cosa, estamos ahí pendientes. ¿Listo? Ok, hasta luego. Gracias, cuídate.